Bienvenidos a Estudio 7. Texto, idioma y mensaje, en solo 7 palabras. Texto, idioma y mensaje, en solo 7 minutos. Continuemos con nuestro análisis del mensaje a la iglesia de la Odisea. Los versículos 15 y 16 de Apocalipsis 3 dicen así: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Al igual que en los otros 6 mensajes, la frase yo conozco tus obras nos recuerda que Jesús, aquel que camina en medio de las iglesias, las conoce muy bien y, por lo tanto, tiene elementos suficientes para evaluarlas individualmente. De hecho, existen estudios sobre estos mensajes que demuestran que los mismos pueden verse como una especie de revisión del pacto. Algo totalmente congruente con el actuar divino respecto a su pueblo. En este contexto, la descripción que Cristo hace de esta iglesia es muy clara: esta iglesia no es ni fría, ni caliente. La palabra frío solo se usa en otra ocasión en el resto del Nuevo Testamento. Se trata del Evangelio de Mateo capítulo 10 verso 42, que dice: Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Siendo este el caso, podemos decir que el uso del agua fría en el Nuevo Testamento es refrescantemente positivo. Por su parte, el adjetivo caliente solo se usa en estos 2 versículos de Apocalipsis, pero una mejor traducción del mismo sería hirviendo. Evidentemente, este detalle hace que el contraste entre estos 2 tipos de agua sea mayor. Y es algo que, también, hace reaccionar de inmediato a Cristo, quien exclama: ojalá fueses una cosa o la otra. La palabra traducida como ojalá, expresa un deseo que difícilmente puede cumplirse. Es más una expresión retórica que una petición que puede llevarse a la realidad. Por ejemplo, en Gálatas 5:12, Pablo dice: ojalá se mutilaran los que os perturban. Así, el uso de la expresión, ojalá, viene a ser una mala noticia para la Odisea, ya que implica que Cristo la conoce tan bien que, prácticamente, está dando por sentado que esta palabra solo se quedará en eso, en un deseo. Claro, el resto del mensaje nos dirá que, siendo que Cristo también ama a esta iglesia, le ofrecerá ayuda al respecto. Pero, en cuanto a su análisis, el testigo fiel y verdadero es muy claro, muy directo e, incluso, bastante gráfico: por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En griego, la expresión te vomitaré no se refiere a algo que sucederá en un futuro distante. Denota más bien algo que se está a punto de hacer. Obviamente, en el contexto de Apocalipsis, esto no especifica un tiempo definido, sino la gravedad del diagnóstico ofrecido por Cristo. Tal gravedad muestra que, mientras más se avanza en los mensajes de las iglesias, el deterioro moral de estas es progresivo, siendo entonces el 7º mensaje el peor al respecto. Algo que se confirma por el uso de la palabra vomitar que, nuevamente, es una palabra muy poco común en la Biblia y, fuera de Apocalipsis, solo se usa en Isaías 19, verso 14, texto que dice: Jehová mezcló un espíritu de vértigo en medio de él, y extraviaron a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio cuando vomita. Sirva esta descripción para confirmar que el cuadro, definitivamente, no es agradable ni aquí, ni en Apocalipsis. La diferencia es que la Odisea no provoca dicha repulsión a través del vértigo, sino por ser tibia. Palabra que no se usa en ninguna otra parte de la Biblia, lo cual, te propongo, no significa que sea una palabra rara o desconocida, sino que, en el contexto de este mensaje, implica que no pretende ser una descripción común, sino una muy específica y particular. Y aquí es donde tenemos que recurrir a la geografía, ya que gracias a ella sabemos que estos calificativos para el agua seguramente fueron asociados y comprendidos fácilmente por sus primeros oidores. Pese a que la ciudad de la Odisea tenía muchas virtudes y ventajas, la de tener agua caliente o fría no era una de ellas. Caso diferente era el de su vecina, Colosas, ciudad conocida por su refrescante agua fría, o el caso de Hierápolis, lugar conocido hasta la fecha por contar con agua muy caliente. De paso, si un día estás por allá, no olvides notar los letreros de algunos balnearios que especifican los grados de las altas temperaturas a la que llegan sus aguas termales. Sin embargo, en el caso de la Odisea,
Se sabe que, debido a circunstancias locales que no mencionaré aquí, pese a sus intentos por cambiar esta situación, el agua que predominaba en ella era tibia. Por ello, aunque a menudo se asocia rápidamente la temperatura del agua con el fervor espiritual de los laodicenses, esta asociación no parece ser la más adecuada o al menos la más directa. Y esto no es porque su vida espiritual no esté de por medio, sino por el contexto en el que se encuentra esta descripción. Recordemos que el que está a punto de vomitar es el testigo fiel. Expresión que también podemos encontrar en el mensaje a Pérgamo. Apocalipsis 2 verso 13, en su última parte dice: Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Pese a que no sabemos mucho de Antipas, este versículo nos dice que, por ser un testigo fiel, y recuerda que la palabra testigo, en griego, es mártir, Antipas murió por causa de su fe, esto es, por no renunciar a testificar fielmente. Si Cristo asocia la fidelidad en la testificación con un mártir y con él mismo, cuadra mucho mejor pensar que lo que está de por medio en el reproche a la Odisea no es una descripción general de la falta de fervor de la Iglesia, sino un reproche muy particular referente a su tibieza en testificar. De ahí la importancia de que el término fiel describa nuevamente a Cristo en Apocalipsis 19 verso 11, texto en donde se le presenta, además, como juez, y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Si hemos de tomar esta descripción de Cristo como juez en relación con nuestro texto, entonces es evidente que también debemos tomar muy en serio lo que está sucediendo en la Odisea. Que el testigo y juez fiel tenga que ver con este reproche deja en claro que las implicaciones de la tibieza en testificar de la Odisea no son cosa menor. El mensaje en 7 palabras, para esta ocasión, es el siguiente: ¿Cristo es un testigo fiel, y nosotros?